Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 12 de julio del año 2024. En el marco del programa Becas para la Democracia en Nicaragua, que la asociación Expediente Abierto impulsó y está desarrollando con una parte de los 222 excarcelados y desterrados y desnacionalizados por el régimen de Daniel Ortega que viajaron en febrero del año pasado hacia los Estados Unidos. El programa de Expediente Abierto abarca la financiación para que algunos de estos integrantes del grupo de los 222 pudiera acceder a elaborar o emprender investigaciones temáticas. Y uno de esos becarios es José Antonio Peraza, que es un asiduo invitado a este programa. Sus cartas de referencia son impecables. Es un politólogo graduado en la Universidad de Costa Rica y ahora haciendo investigación sobre la visión o las visiones sobre el poder y los grupos opositores. Para explicar más ampliamente en qué consiste el programa de becas para la democracia, les dejo el siguiente video. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. Después de esa explicación, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, José Antonio Peraza, el politólogo, y que también es integrante del espacio de convergencia o concertación democrática nicaragüense Monteverde. Bienvenido, José Antonio, un gusto tenerte por acá. Buenos días, Sergio. Un placer estar en tu programa. Ahora un poco, digamos, diferente en el sentido de que me voy a ajustar a la investigación que yo estoy desarrollando, en la cual tengo que tener la mayor objetividad posible que puedo tener para balancear y entender a los distintos grupos que he estado analizando. En esta investigación que vos estás realizando, hasta ahora, en lo que la llevas adelantada, ¿qué visiones o formas de entender el poder has encontrado en los grupos opositores? Mira, yo me planteé cosas bastante ambiciosas y lógicamente cuando uno ya va teniendo el material, pues tiene que ir un poco reduciendo. Ahorita básicamente yo estoy concentrado en un indicador importante que es cómo se relacionan los distintos grupos de la oposición nicaragüense, ¿verdad? Cómo se relacionan y cómo esa relación provoca de alguna manera aceptación de unos y rechazo de otros. En este momento estamos en esa parte de la investigación y ya nos ha arrojado datos interesantes, ¿verdad? Entonces, en estos momentos he dividido, digamos, a los grupos básicamente entre los que se autodefinen como derecha
los que se autodefinen de centro, los que se autodefinen como sociedad civil y los que se autodefinen de izquierda. Un poco, no porque yo quise introducir esa visión ideológica, sino porque ellos mismos la han manifestado. Cuando yo les pregunté en una pregunta, digamos, como parte del cuestionario que se les aplicó, que cuál era su modo de relacionarse y cómo esa relación los afectaba, entonces ellos mismos dijeron, bueno, yo como soy de derecha tengo tal comportamiento, yo como soy de izquierda tengo tal comportamiento, tal dificultades, y yo como soy de sociedad civil tengo tales o cuales dificultades. Aquí no estamos analizando si ellos dicen lo correcto o lo incorrecto, simplemente se toma como referente lo que ellos están diciendo y por lo tanto nosotros haremos el análisis final de qué peso tienen estas cosas o no lo tienen, pero definitivamente el tema ideológico son ellos mismos los que lo han planteado y por lo tanto tiene una importancia significativa. ¿Y ellos cómo entienden el poder desde esas visiones ideológicas? Parece que sí, porque yo no les pregunté sobre el tema ideológico. Por ejemplo, yo le pregunto a los que se definen de derecha. Entre ellos tenemos un grupo que se llama Iniciativa por el Cambio. Y entonces cuando yo les pregunto, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan? Entonces, ¿cómo me dice Iniciativa por el Cambio que se relaciona? Me dice, nosotros nos va bien cuando nos juntamos entre los mismos, que tenemos los mismos valores, que tenemos las mismas visiones, que tenemos las mismas concepciones sobre diversos temas de la realidad política, social y cultural nicaragüense. Entonces ella, por ejemplo, me dice que Graciela Zambrana, cuando nosotros construimos, digamos, nuestra organización y empezamos a definir cómo queríamos ser, pues hubo grupos que se salieron porque definitivamente no compartían nuestras visiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese elemento definitorio, de alguna manera, tuvo un impacto en la conformación de esa organización. Y así lo podemos ir viendo con las otras que hemos ido entrevistando, por lo menos las que son más relevantes en estos temas ideológicos, ¿verdad? Que ellos mismos lo plantearon, no lo he planteado yo. Pero no es un tanto contradictorio. Vamos a ver, si examinamos, por ejemplo, el centro derecha. El centro derecha es una banda que puede ubicar ahí a conservadores y dentro de los conservadores pues hay gente que ha venido evolucionando en su pensamiento y tiene unas posiciones sumamente interesantes. Hay otros que se quedaron anclados en el esquema, ¿verdad?, de los conservadores, casi como el periodo de los 32 años de gobiernos conservadores en Nicaragua, por ejemplo. Pero los liberales, ¿verdad?, que son históricamente los grandes opuestos a los conservadores, la historia lo demuestra, cómo concilian entonces esas posiciones ideológicas y cómo pueden hacer para digamos, homologarse alrededor del centro derecha. Bueno, es que mira, yo no he analizado todavía el centro derecha como centro derecha. Yo le pedí a algunos de esos miembros que me dieran una entrevista y algunos de ellos pues aceptaron primeramente y después no me han querido dar la entrevista, pero ese es otro tema. A ver, aquí estamos analizando cómo ellos plantearon el asunto, por eso te digo que aquí yo no quiero hacer tanto valoraciones, sino reflejar un poco lo que ellos mismos están diciendo y después podemos hacer el análisis, que vos ya de alguna manera lo estás haciendo. Por ejemplo, el grupo que se autodefinió, porque ella me dice, ¿verdad? Nosotros somos, a ver, somos religiosos, tenemos actitudes pro vida, yo no entro en detalle, yo solo estoy recogiendo lo que ellos me están diciendo. Soy pro vida, el tema de la diversidad sexual no nos interesa, ¿verdad? Somos de derecha o somos conservadores o somos liberales. Estoy diciendo lo que ella misma está diciendo. Entrevisto a uno que es liberal, que viene de una organización que se llama Unidad Nicaragüense Autoconvocada y ellos mismos se autodefinen de centro. Nosotros somos de centro. Así a secas. Eso, a secas. Y eso significa que nosotros tenemos que aceptar, digamos, relaciones totalmente horizontales, pero al mismo tiempo para tomar decisiones, tenemos que tener relaciones verticales. En otras palabras, ellos están viendo el poder como una base amplia
pero con una estructura de mando bastante vertical para que la cosa tenga sentido, según ellos, ¿verdad? Y entonces nos me dice esta persona, el representante de esta organización, me dice claramente, nosotros tenemos problemas con la derecha y con la izquierda por nuestras posiciones liberales, que son en principio de centro. Yo no tengo esa visión del liberalismo, pero esa es la visión que ellos tienen, que es la importante, la que tengo que reflejar acá. Entonces, esta organización que se llama Unidad Nicaragüense Autoconvocada, me está diciendo claramente, para nosotros esa posición, digamos, de ambigüedad, que no es de ambigüedad, simplemente es un proceso, pero otros la ven como ambigüedad. Entonces me dicen, nos ven como Camagua o no somos ni Camagua ni elote, y por lo tanto eso nos crea una gran distorsión de cómo nos ven los otros grupos. Yo estoy reflejando lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Y me dijo, claro, como liberales que somos, tenemos que tener una base amplia, horizontal, pero tenemos que tener una estructura vertical para tomar decisiones. Básicamente ahí está reflejado, ¿verdad? Si vamos a los grupos de sociedad civil, entiéndase Aide Castillo y Espacio de Diálogo, curiosamente, son sociedad civil, y ella cuando contesta la pregunta, lo primero que dice es, Abril nos enseñó que tenemos que construir un sujeto político, pero que tiene que ser un sujeto político nuevo, que no puede venir de las tradicionales, y uso palabras casi textuales, no tiene que nacer de herbores y sabores nuevos, no puede venir de los partidos políticos tradicionales de Nicaragua. Y por tanto, alguien que se define como sociedad civil, independientemente de eso, tiene una visión política clara de cuál es el sujeto político y qué características tiene que tener para construir la nueva Nicaragua, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a los grupos de izquierda, pues que él mismo se autodefinió, y te digo su nombre, Juan Diego Barberena, entonces hay una queja amarga de que no los aceptan, porque según él, ha habido una estigmatización de la izquierda, de que nadie, o por lo menos la derecha, no quiere entender que existe una izquierda que va más allá o que está fuera del sandinismo. En otras palabras, hace una diferenciación y una matización importante. Dice Juan Diego, yo soy un muchacho progresista y estoy desligado tanto familiar como históricamente del sandinismo, pero los demás me incluyen a mí dentro de procesos que yo no tengo por qué asumir. Aquí te estoy dando una radiografía bien chiquita, ¿eh? Una derecha que se siente, a ver, de alguna manera siente que no tiene que compartir espacios con otros. ¿Autosuficiente sería la palabra? Tal vez no autosuficiente, pero sí se creen lo suficientemente, por lo menos conceptual y éticamente, para tener una visión bastante rígida, ¿verdad? Tal vez la palabra autosuficiente sería un poco dura, pero hay algo de eso, ¿no? Nosotros, digamos, en nuestras visiones estamos completos, la gente nos busca, nosotros nos dice, incluso nos proyectamos mejor, Eso te dice esta derecha, que es bastante liberal y conservadora, según sus propias palabras. Después tenemos un centro, un supuesto centro, que viene del liberalismo, que se siente, por lo menos en esta primera parte de la investigación, ambiguo, porque quiere tener interacción con los demás, pero al mismo tiempo no se siente cómodo, se siente incomprendido, no siente que a pesar de que ellos dicen que tienen, digamos, expresión territorial, no se siente cómodo, se siente incomprendido. Habla de que ese es el liberalismo que se practica en el mundo. Yo creo que en el mundo hay muchos liberalismos, pero ese es otro tema que tendríamos que discutir. Pero él, en su autoconcepción, está diciendo, bueno, nuestras posiciones nos han llevado a un proceso de incomprensión en la coyuntura actual de Nicaragua. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer, dice él, como liberales, es tener una base lo más horizontal posible, pero teniendo claro que tenemos que tener verticalidad, digamos, para dirigir nuestros procesos de alguna manera, digamos. Ahí estarían, digamos, los dos grupos un poco más de derecha.
para ponerlo de alguna manera. Esas definiciones de derecha e izquierda no las usé yo como investigador, están en las entrevistas y por lo tanto tengo que citarlas. Porque si hay algo que creo yo es que de alguna manera en Nicaragua el tema ideológico nunca ha sido importante, pero ellos sí le están dando una importancia central y yo creo que ese es un elemento importante que nos está dando la investigación y que desde luego no podemos obviar. Ahora, si vamos a los otros dos grupos, uno que habla de sociedad civil y que está cuestionando, digamos, de alguna manera la visión que se le quiere, según ellos, ¿verdad?, imponer a la sociedad civil. Entonces, ¿qué dice Aide Castillo? Y que lo dice con una visión muy, muy comprometida. Nos quieren tomar a nosotros como segundones, ¿verdad? Usando otras palabras, ¿verdad? Como decir, aquí viene la sociedad civil que trabaje para que le construya una agenda a los partidos políticos para que ellas las desarrollen. Básicamente, evidente que ellos no quieren jugar ese papel, ¿verdad? Poniendo el ejemplo de la locomotora, quiere decir que la derecha quiere ser la máquina que jale a los vagones y un vagón sería la sociedad civil y la izquierda. Así sería. Parece que hay algo de eso, ¿verdad? Nosotros, por la dinámica de la lucha, por el enemigo que estamos enfrentando, por tener concepciones que no se ajustan a lo que supuestamente es la realidad nicaragüense de hoy, que según ellos es conservadora y liberal, esas posiciones son secundarias. Entiéndase sociedad civil, entiéndase izquierda renovada, no usando en el término del MRS, sino una izquierda, digamos, remozada, para usar otra palabra, que quiere reivindicaciones más amplias, pero que se quiere desvincular, digamos, del sandinismo tradicional. Yo creo que por ahí van las vertientes. Tenemos más entrevistas que nos están mostrando otras aristas, porque estoy entrevistando también al viejo exilio, que es importante, porque digamos, los liberales no todos son iguales, ni la izquierda todo es igual, ni ese centro todo es igual. Entonces voy a entrevistar a personas que fueron exiliadas en 1979 y que muchas veces tienen visiones muy diferentes de los grupos más recientes. Entonces, ahí hay un esquema variopinto, pero aquí te estoy poniendo la visión. Ahora, un elemento que es importante en la sociedad civil dice eso, bueno, hay que construir un nuevo sujeto político, pero con otras características, donde los partidos tradicionales no pueden decirlo. Ahí, de alguna manera, se está diferenciando de liberales y conservadores que vienen de la misma veta. Pero al mismo tiempo, dice Aide Castillo, que es muy interesante porque ahí te da beta para seguir en la investigación, dice, pero no olvidemos que hay otras luchas. Dentro de esa gran lucha contra la dictadura, dice, ahí hay una lucha, dice, intergeneracional que tenemos que atender, ¿verdad? Ni los jóvenes traen todo lo nuevo, dice, y ni los viejos tienen todos los conocimientos para resolver este problema. Entonces, ahí de alguna manera hay un balance entre esas dos cosas. Posteriormente dice, hay otra lucha, que es una lucha intersectorial, porque cada uno de los sectores que han participado en la lucha se consideran los más sufridos. Los campesinos dicen, nosotros hemos llevado la peor parte. Las mujeres dicen, nosotros hemos llevado la peor parte. Los jóvenes dicen, hemos llevado la peor parte. Y entonces cada quien dice, Aide Castillo se victimiza y por lo tanto, como yo soy el más victimizado, yo soy el que tiene derecho a decir cuáles son los parámetros de esta lucha. Y cada quien va reivindicando, y es lógico, porque así actúa la ideología, cada quien va reivindicando la parte que le corresponde a él y que él ha sufrido. Eso lo entendemos, eso está profundamente estudiado por la ciencia social. Y ya en otros programas nosotros hemos visto cómo las personas, digamos, tienen una perspectiva porque es lo que a ellos les compete. Pero eso es como me explicaba uno de mis grandes maestros, decía él, ¿cómo podemos ver ese tema? Es como tener un cuarto oscuro y encender una linterna. Solo ves en ese cuarto oscuro lo que está alumbrando la linterna, pero el mundo social y político es mucho más amplio. Tienes toda la oscuridad que tenés ahí están los otros grupos. Y ahí viene la posibilidad de construir una concertación,
una concertación tiene que estar clara de que hay diferentes visiones porque hay diferentes intereses y que esos intereses están influenciando. Pero las concepciones, por lo menos en la primera parte del estudio, está clara que marcan las posibilidades e influyen ya sea para acercarte a un sector o para diferenciarte de otro. ¿Verdad? Entonces Aide dice, bueno, tenemos un problema intersectorial, tenemos un problema intergeneracional, tenemos un problema de que quieren ver a la sociedad civil como vagón de cola, digamos, como que le preparemos la agenda a los partidos políticos para ella desarrollarla. Yo creo que en las actuales condiciones, después del 18 de abril, eso no puede ser. Y yo he visto posiciones, digamos, del grupo de centro derecha diciendo eso. Es que la sociedad civil lo que tiene que ser un fiscalizador. Yo no creo que esta sociedad civil de hoy asume ese papel. Y después dice, y viene el tema ideológico, dice Aide Castillo también. ¿Cómo ve Aide el tema ideológico? Cuando te digo es espacio de diálogo, ella lo ve, dice, hay que tomar de todas, con nuevos sabores, con nuevos herbores, con nuevas experiencias, para construir el sujeto político que debe guiar a la Nicaragua del futuro. Yo estoy solo transcribiendo sus palabras que están en una entrevista. Ahora, cuando vamos a la izquierda, ¿cuál es la izquierda? Por lo menos en la versión de Juan Diego Barberena, básicamente lo que él dice, nos han estigmatizado, no permiten ver, digamos, nuestras diferencias, no pueden ver que somos un espacio amplio. Y dice una cosa muy interesante, Juan Diego. Sin embargo, dice la unidad nacional, se refiere a la unidad nacional azul y blanco, tiene procesos democráticos, dice, porque los hemos hecho. Tiene proyección territorial, tiene influencia y tiene amigos en América Latina, en Europa. Somos interlocutores de muchas voces que además de eso estamos reclamando, no solo estamos reclamando, hemos tenido una participación destacadísima en esta lucha. Por tanto, ergo, es un grupo que considera que tiene un papel muy importante que jugar en este proceso. Aquí te está hecho una radiografía rápida de cuáles son las visiones que desde luego afectan la concertación, porque si alguien te dice que no le interesa un grupo político que se forme bajo los parámetros tradicionales de Nicaragua, eso definitivamente lo va a confrontar con una derecha que tiene visiones mucho más tradicionales del poder, de su ejercicio y de las agendas que quiere llevar adelante. Ahora, ¿cuál va a ser el análisis final? Bueno, eso posiblemente lo vamos a ver en otro programa, pero aquí te estoy dando la radiografía de alguna manera por dónde van los caminos. Ahora, hay otro grupo que estoy entrevistando, ya te digo, a mí me interesa sobremanera tener la posición del exilio, lo que ellos ahora se denominan el primer exilio. Desde luego hubo otros exilios. En Costa Rica vos llegás y te encontraba gente con exilio de los 70, de finales de los 60, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada quien tiene su percepción, ¿verdad? Yo llegué en este momento y por lo tanto yo tengo ciertos derechos, ciertas prerrogativas para exponer mis posiciones, esto y lo otro. No hemos terminado la investigación, pero con las entrevistas hechas es claro de que la visión ideológica nos da perspectiva o por lo menos justificaciones de cuáles son mis formas de comportamiento. Por supuesto que esa investigación, los resultados cuando la termine van a ser sumamente interesantes. Vos has investigado, la otra vez me dijiste que te ponemos a estudiar el tema de la cultura política en los nicaragüenses. Estas visiones que has venido encontrando, ¿verdad? Preliminarmente, pues, cómo estas visiones de poder de estos grupos que me están mencionando reflejan esa cultura política que también vos has venido investigando. Es que es clarísimo, ya te lo voy a decir, y te voy a citar un autor que ya hemos visto en otros programas, el doctor Acuña, el famoso el historiador costarricense. Sí, Acuña dice claramente que un gran problema de la élite política nicaragüense es que, vos sabes que las élites políticas
normalmente tienen facciones, ¿verdad? Por eso hay partidos, porque son partes, digamos, de ese conjunto que gobierna, que define, que dirige un país, porque todos los países tienen élites que dirigen. Pueden ser mejores, pueden ser peores, pueden tener más éxito, pueden tener menos éxito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acuña dice una cosa clara que yo uso en mi marco teórico. Ahí está mi marco teórico, porque y el marco teórico te define lo que andas buscando, ¿verdad? Entonces, Acuña dice que las facciones en Nicaragua, las facciones políticas dentro de la élite que gobierna y que define, no ha entendido durante 2 siglos que la sobrevivencia como élite política requiere de acuerdos que permitan que el sistema sobreviva. En otra palabra, que tiene que acordar con las otras facciones para ver cómo van a subir, cómo se van a intercambiar el poder y cómo van a provocar o van a generar, digamos, un estado de estabilidad en una sociedad para que pueda crecer, porque no hay duda que una sociedad confrontada y enfrentada, como ha sido Nicaragua, lo que se construye en 10, 15, 20 años se destruye en los próximos 5 y volvemos al mismo ciclo. Entonces, si hay algo que queda claro en esta primer, digamos, atisbo que hemos tenido en esta investigación con las entrevistas, que ya casi las concluimos todas, ahí se refleja claramente la visión de esas concepciones, ¿verdad? De que yo lo que quiero es que prevalezca mi grupo. Eso es evidente en todos los grupos, unos más fuertes, otros menos fuertes. Yo ya he dado aquí algunos elementos para que entendamos cómo lo ven uno y cómo lo ve otro. Y ahí es donde el tema ideológico adquiere su preponderancia. Yo creo que más bien es al revés, ¿verdad? Yo siempre lo he visto ahí. No es el tema ideológico el que define, sino los intereses, las visiones y la posición que tenemos en este momento en la lucha y en el exilio me permite a mí cobijarme con X o Y ideología, que es la que me sirve, ya sea para justificar, para avanzar, para construir y para consensuar o para tratar de establecer alianzas. Por ejemplo, Graciela me decía, nosotros nos sentimos cómodos entre los mismos. No hay grandes conflictos, no hay grandes diferencias. Nos sentimos cómodos, podemos proyectarnos de la mejor manera, porque básicamente hay un corpus de conocimiento, de actitudes y de prácticas que son bastante similares. Entonces, cuando vas, por ejemplo, los liberales más, digamos, que se salen de esa visión, si no son liberales, que quieren posiblemente tener una propuesta más fresca, entonces se sienten de alguna manera incomprendidos. Yo estoy repitiendo lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque dicen, vamos a hablar con uno y entonces nos salen con una cosa y vamos a hablar con otro. Entonces, según esta visión, digamos, liberal, más amplia, más horizontal, según ellos, eso les trae grandes problemas. E incluso me dijo uno, bueno, en Europa nosotros no tenemos problemas como liberales, digamos, de hablar de estos temas, pero en Nicaragua no se puede. Pues. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo acepta. ¿No? Ahora, cuando vamos al tema de la sociedad civil, es curioso, porque, a ver, es sociedad civil y es la que claramente me está planteando posiciones políticas. Nosotros queremos un sujeto político así, que tiene que tener esta característica, que me tengan que incluir a mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una sociedad política claramente politizada, que tiene todo el derecho a hacerlo, pero también que tiene que expresar sus intenciones de manera clara, ¿verdad? Porque entonces, si no, nos quedamos, como decía el miembro de UNA, nos quedamos entre Camagüey y Elote. Y el otro gran problema en la izquierda, estoy haciendo lógicamente. ¿A quién entrevistaste por UNA? Por la UNA. No te lo puedo decir porque me dijo que no lo hiciera. Ok, entonces te digo, entrevistamos por la Unidad Nacional a Juan Diego Barberena, entrevistamos por Iniciativa por el Cambio a Graciela Zambrano, ¿verdad? Muy conocida en ese ámbito, y entrevistamos por ¿cómo se llama? Espacio de Diálogo Aide Castillo. Lógicamente he entrevistado a más gente, pero bueno, estoy poniendo aquí digamos, los modelos que vamos a matizar con las otras entrevistas. Ok, me queda claro, y así lo debe entender el público, ¿verdad? Que
estás presentándonos hallazgos parciales, que todavía el proceso de auscultamiento, de escucha con estos sectores, pues está pendiente que sea en su totalidad. Una pregunta aquí, en términos históricos, ¿verdad? Estas visiones o formas de entender el poder se han transformado entre los grupos opositores en los últimos años. ¿Qué percibís vos de eso? Desde el punto de vista histórico, es decir, sí, los liberales que son herederos de la revolución celayista, los liberales que son herederos de la concepción somosata del poder, del amiguismo, de la corruptela, etcétera, ¿verdad? Los liberales que tienen la visión, por ejemplo, de los liberales independientes, los que tomaron distancia, los disidentes de ese liberalismo del PLN, ¿verdad? Y después tenés una metamorfosis donde inclusive algunos conservadores se hicieron liberales y gobernaron Nicaragua desde la posición del Partido Liberal. Me estoy refiriendo al ingeniero Bolaños, por ejemplo. Entonces, esa concepción, ahora desde el sandinismo también, ¿verdad? Gente que en algún momento se proclamó revolucionario, que devino pues en un fascismo y en un modelo corporativista actual, con una disidencia también que vuelve por sus fueros. Entonces, esa, en términos históricos, esta concepción del poder que estás analizando, que estás auscultando en esta investigación, se ha transformado de alguna manera. Hay frescura en el planteamiento. Yo no tengo la capacidad con estas entrevistas de decirte, de afirmarte, digamos, una conclusión definitoria sobre temas que son bien complejos, ¿verdad? Por ejemplo, el desarrollo del liberalismo, Partido Liberal Nacionalista, Partido Liberal Constitucionalista, Partido Liberal Independiente, y toda digamos, la destrucción que ha habido, o por lo menos la fragmentación que ha habido del Partido Liberal. Pero yo te puedo dar con esto algunas referencias básicas que posiblemente no sean precisas, pero de alguna manera nos pueden dar, digamos, algunas rutas. A ver, veamos primero el grupo de la derecha. Y lo digo así, no porque yo lo quiera poner así, sino porque ellos mismos. Okay, ya lo has dicho varias veces. Ellos se para que no sientan, se autodenominan así. Además, ellos se sienten cómodos de decirse derecha. Entonces no le veo ningún problema, pues, porque si fuera que se sintieran mal, ofendidos, todo lo contrario, se sienten muy bien. Entonces, sería el colmo, ¿no? Entonces, la primera transformación que yo veo es una confluencia entre lo que se ha llamado en la literatura política nicaragüense las paralelas históricas. En otras palabras, conservadores y liberales que supuestamente tuvieron una lucha irreconciliable durante siglo y medio, apenas cambiaron las condiciones, cambió totalmente el esquema. En otras palabras, igual que pasó en Europa, que hablamos en otro programa, cuando sale una fuerza que cuestiona, porque digamos, en el siglo XIX y en parte del XX se suponía que las reivindicaciones sociales, digamos, más populares y más horizontales las esgrimía el liberalismo. Eso era lo que se suponía. Que fue lo mismo que le pasó al liberalismo en Europa. Cuando sale una opción socialista que cuestiona, digamos, esas relaciones entre los dos, liberales y conservadores, el liberalismo empieza a volverse conservador, por lo menos en su reivindicación. Yo recuerdo que en el PLC siempre se decía, nosotros representamos a la clase media, pero en Nicaragua la clase media es el 10, máximo el 15%. Yo diría que se ha reducido. Con costo llega al 10, con costo. Habría que ver la definición ahí. Entonces, yo solo estoy poniendo contexto, pero yo creo que un elemento fundamental que yo puedo extraer de aquí, sin salirme de los marcos de una investigación relativamente pequeña, es que las dos paralelas históricas se han juntado. En otras palabras, que tienen más en común hoy de lo que dicen, por lo cual se mataron durante el siglo y medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salió otro que les dijo, miren, ustedes no andan por ahí. Surgió una nueva fuerza, un nuevo sujeto político.
No sé, sigamos el razonamiento, porque todavía esa confluencia todavía no tiene una expresión. No tiene una expresión clara, ideológica, aunque todo el mundo habla de ideología. A ver, explícame cómo ese liberalismo y ese se expresa ahí. A ver, explícamelo, porque alguien tiene que racionalizarlo. Eso no lo tenemos, ¿verdad? Eso no es cierto, pero esa es otra discusión. Ok, ahí tenemos un fenómeno. Después viene ese liberalismo que quiere ser moderno, que quiere vincularse a un liberalismo más europeo, no el estadounidense, un europeo que tiene grandes reivindicaciones, que yo creo, aunque ellos no lo dicen ahí, que ellos no tendrían problema, digamos, de abordar temas como el aborto, como estos temas que son nuevos, pero que son muy importantes en el mundo de hoy. Pero ese liberalismo parece que no se siente cómodo, no siente que tiene un referente en Nicaragua, se siente como sin base, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo extraer. Pero este liberalismo no está jalando un poco más con los grupos que se identifican con el progresismo, por ejemplo. ¿Qué significaría para vos progresismo? Ahora, lo que yo veo aquellas fuerzas que propugnan, ¿verdad?, darle salida política a los grandes problemas que enfrentas en la modernidad. Yo creo que sí, yo tengo problemas con esta palabra el progresismo y la podríamos ver en otro momento, pero independientemente de mis sesgos personales, está claro de que hay un liberalismo que quiere modernizarse, que quiere salirse de ese esquema liberal conservador viejo, ¿no? Que viene con los mismos esquemas, que te viene hablando, ya hemos visto todo eso que provocó una gran... que es el liberalismo del granero de Centroamérica, que es el liberalismo de la familia Somoza, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un liberalismo que puja, pero que de alguna manera no ha encontrado su referente por la misma lucha que se está viviendo. Hay una concentración ahí libero-conservadora que es muy importante, ¿verdad? Que puede ser que no esté racionalizada, pero que sí tiene un impacto muy importante en sectores de la población nicaragüense que no podemos saberlo porque en este momento cualquier medición de ese tipo sería bastante sesgada. Ok, entonces tenemos ese otro liberalismo que dice ellos mismos lo dicen, que se sienten incomprendidos. Después tenemos al otro lado, tenemos sociedad civil, digamos con una agenda bien amplia, amplísima, jóvenes, sectores, ideología, recoger la tradición del país, dar un salto hacia adelante, según como ellos lo ven, integración de nuevos sectores, sociedad civil con sociedad política tomando decisiones, etcétera, etcétera. Ahí hay un montón de problemas también en el sentido de que una agenda amplísima en un país con una base económica tan pobre y además con una serie de reivindicaciones, posiblemente todas justas, pero a ver, ¿cómo traducimos eso en una realidad tan precaria, verdad? En dictadura, todo eso, pero válido, ¿verdad? Porque hay una visión. Y después tenés el otro esquema, que es la unidad nacional, donde según la persona que entrevistamos, porque yo creo que la unidad nacional es mucho más diversa, y ahí estoy yo, pero no voy a meter mis opiniones, es una unidad nacional que se siente rechazada. Es una unidad nacional que dice, a ver, mi participación en la lucha fue grandísima y sigue siendo, tengo gente en la cárcel, tenemos vínculos internacionales y se nos quiere, lo que vos dijiste, se nos quiere poner en el vagón de fondo. Y además hay un reclamo, por lo menos en esta expresión, se nos quiere vincular con el viejo sandinismo y se nos quiere vincular incluso con el sandinismo, digamos, disidente. Y entonces nos dice, no, unidad nacional no es unamos. No. Puede ser que tengamos vínculos, pero no son. Pero hay un sentimiento de incomprensión en ese sentido. Mi participación, mi sacrificio en la lucha, mis aportes, mi sistematicidad, mi práctica democrática. Estoy repitiendo lo que él dice, mi práctica democrática, que eso es muy importante. Hemos hecho elecciones a pesar de todas las dificultades que otros grupos no han hecho. Y nos han atacado y hemos sobrevivido a pesar de que hemos recibido los golpes más fuertes del régimen. Seguimos de frente, seguimos con las mismas actitudes. Entonces hay como
dos incomprensiones grandísimas. Uno, la tradicional, que se siente cómoda, que se siente que tiene fundamento, que se siente que tiene seguidores. Dentro de ese esquema hay algunos intentos modernizantes, pero que todavía no cuajan. Y en el otro sector tenés una sociedad civil amplísima con un montón de reivindicaciones, pero que no te da la guía de cómo eso se va a materializar, porque hay veces tiene posiciones que pueden ser muy justas, pero que no necesariamente están en la agenda prioritaria de las grandes mayorías de Nicaragua. Yo creo que eso es un tema importante, porque vos podés tener la reivindicación. Y la izquierda que se siente incomprendida, se siente rechazada, se siente que no valoran su participación y de alguna manera ahí tiene una agenda importante. ¿Cómo separarse de esos fantasmas del pasado? ¿Verdad? Y del otro lado, ¿cómo construir algo que vaya más allá de las paralelas históricas que ya han gobernado Nicaragua en lo suficiente para saber que hay dificultades en esos planteamientos? Estoy haciendo una sistematización con datos que todavía no he terminado. Y hay un elemento que ahí sale de la cultura política, que es la exclusión. Yo soy el mejor, yo soy el bonito, yo soy el magnífico, eso lo tenemos todo. Las facciones que quieren tomar el poder, que definitivamente no ven dentro de ese esquema la necesidad de concertar, ¿verdad? Unos más, otros menos. Por ejemplo, en la izquierda la necesidad de concertación es mucho más amplia que en los sectores de derecha. Eso es clarísimo. Pero ¿qué te dicen? Es decir, ¿por qué? ¿Qué razones te dan ellos para mostrarse, verdad, sin esa necesidad de concertación? Porque bueno, es que yo siento que la derecha siente que es mayoría, siente que ellos tienen un discurso, digamos, que está más acorde. Yo digo lo que ellos sienten, o por lo menos expresan. Nosotros somos, tenemos ideas claras, tenemos posiciones, aquí no hay grandes contradicciones, incluso me digo, somos católicos, evangélicos, no nos interesan tales o cuales agendas. Entonces, es una propuesta mucho más restrictiva, pero como mucho más simple, ¿no? De transmitir. No hay grandes cosas, no hay lo que quieren posiblemente una democracia formal, no dicen cómo, pero una democracia formal como la que quieren muchísimos grupos en Nicaragua, ¿verdad? Volvamos al esquema anterior, tengamos un partido que tenga nuestros valores, nuestras perspectivas, nosotros somos, y siempre están con una cosa que para ellos es muy importante, para la derecha. Preguntémosle a la gente quiénes creen que deben de ser los líderes, ¿verdad? Entonces, eso es que, y incluso me dieron datos, ¿verdad? Eso vale, creo que me dijeron 2, 3 millones de dólares. Le preguntamos a la gente, hacemos como una especie de primarias en Venezuela, no con esas características, pero pues la idea es preguntémosle a la gente quiénes deben dirigir esta cosa. Ahí cada quien que tome si eso es viable, si no es viable, si eso va a resolver el problema de la oposición nicaragüense. Bueno, ese es un planteamiento que yo no comparto, pero válido en el sentido de que pues, es una manera de resolver el problema. Pero eso sesga en alguna medida la búsqueda de una concertación política. Es que ahí es donde vamos. Yo estoy escribiendo un artículo que ya lo terminé, solo voy a revisarlo después de esta entrevista, donde veo que esa es la pregunta. La pregunta yo la hice en general, o sea, ¿cómo contribuye esto o no contribuye a la unidad? Definitivamente esta fragmentación donde la ideología se le pone tanto énfasis, desde luego que dificulta la conformación de una concertación. Pero ya analizamos que el tema ideológico, yo no veo a nadie haciendo grandes planteamientos ideológicos. Básicamente son posiciones de fuerza, de intereses y de comodidades, ¿verdad? O sea, yo me siento más cómodo aquí. Ahora, los que se sienten más rechazados o menos, digamos, eficaces posiblemente en impulsar sus proyectos, pues
están más necesitados de buscar una unidad. Los que consideran que no la necesitan, pues le dan menos importancia. Definitivamente en este momento. Ahora, no preguntaste, porque nos estás diciendo, ¿verdad?, que estos grupos consultados se están definiendo, se están autodefiniendo. Así es. Pero no les preguntaste a ellos, ¿verdad?, cómo ven es decir, a los grupos de derecha, cómo ven a la izquierda, a los grupos de izquierda, cómo ven a la derecha. Claro, claro que se le preguntó, ya te lo he dicho. Lo que pasa es que no he penetrado tanto en eso, pero sí. A ver, la derecha se siente, más firme, más segura y dice, nosotros esa agenda no nos interesa. Okay, porque ellos parten del hecho de que la izquierda tiene unas agendas que no les interesa. Y lo dice claramente. Y a mí no me interesa la agenda ni de la diversidad sexual, ni del aborto, ¿verdad? Ni de las reivindicaciones así, ni de la transformación del sistema político. Parece, porque la entrevista no da para todo, pero parece que ellos lo que quieren es una democracia formal, ¿verdad? Que es la que de alguna manera planteaban en los estudios de Andrés Pérez Baltodano, que plantean los grupos más tradicionales, ¿verdad? Una democracia formal, con un Estado de Derecho ahí, y que las cosas sigan el curso que o sea, un planteamiento totalmente aislado de la realidad. No sé si aislado de la realidad, pero sí pues es una realidad que esos grupos existan. De las convulsiones del 18 de abril. Okay. Porque ese es el tema. A ver, cuando yo le pregunto a Aide, entiéndase, cuando digo Aide, al grupo que ella... espacio de diálogo. Ella lo primero que me está diciendo, la Nicaragua después del 18 de abril no puede ser la misma. Entonces ahí tenés dos cosas, ¿verdad? Que hay que acercar posiciones. Sí, hay dos concepciones ahí claramente diferenciadas. ¿Verdad? Una Nicaragua que puja por ser más moderna. ¿Cuánta capacidad tiene esa Nicaragua moderna en un contexto de una precariedad económica tan básica como la de Nicaragua? Puede llevar adelante esos proyectos, y unos grupos más tradicionales que no les interesan agendas de las cuales Nicaragua no se va a poder escapar. De eso tenemos claro, ¿verdad? Porque eso es un fenómeno mundial. Y si hay un país influenciado por los fenómenos mundiales, por la falta de pensamiento propio, es Nicaragua. Porque ese es el gran problema de Nicaragua, que en Nicaragua no hay pensamiento propio. A ver, si yo te pido, como hay en Costa Rica, a ver, decime el ideario político de los grupos en Nicaragua. Vos vas a Costa Rica y hay como 20. Dice una cosa, hay libros, hay textos, hay proclamas, hay esto y lo otro. En Nicaragua vos no encontrás nada de eso, es una cuestión emocional, ¿verdad? Pero este es otro tema, y ahí volvemos a entrar a la cultura política y al retraso político de Nicaragua. Pero no hay duda que el avance del país para resolver el problema, y ahí yo voy a meter ya una conclusión de alguna manera sentida y posiblemente todavía no sustentada, pero que ya se atisba, sin concertación, llamarle como le quieran llamar, yo no veo posible confrontar a la dictadura, no lo veo. Ok, eso ya va en el aspecto de bueno, dijiste de las conclusiones, pero yo es que quería pedirte exactamente tus recomendaciones. Bueno, les podemos llamar tus conclusiones preliminares a estos grupos opositores para promover o gestionar un mejor entendimiento del poder en Nicaragua. Porque déjame hacer esta digresión. En los 200 años que recién hemos cumplido, vamos por 202 años, hemos sido gobernados por conservadores, hemos sido gobernados por liberales en esas contiendas, estas paralelas históricas, hasta que emergió una tercera fuerza, un nuevo sujeto político, ¿verdad? Ahora estas dos fuerzas políticas o paralelas, ¿verdad?, comulgan juntos porque no se dieron cuenta de que no tenían grandes contradicciones una de otra, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que gobernaron Nicaragua y no modernizaron Nicaragua. Ese salto está pendiente.
Y eso, a juicio de muchos analistas que yo he entrevistado, te dicen, pongámonos de acuerdo para el país que queremos. No podemos ir con visiones parciales, ¿verdad? De la concepción del mundo que tenemos, que además una concepción muy opaca del mundo, porque no hay pensamiento. Entonces, ¿qué queremos con Nicaragua? Ahí es donde nos quedan debiendo los políticos, ¿verdad? ¿Cómo damos ese salto? ¿Es mediante la concertación o mediante la hegemonía de un partido que dice, vamos a consultarle a la gente? Esas son elecciones, ¿verdad? Pero un proceso de transición tiene que moldear la ruta de lo que los nicaragüenses queremos que sea Nicaragua, la Nicaragua del futuro. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Verdad? Mira, dar una recomendación hasta el momento a mí sería difícil, pero hay cosas que ya te marcan tendencia. Porque yo ya hice las entrevistas y ya escuché a los actores hablar. Lo que pasa es que otra cosa es, digamos, ponerlos en una narrativa que sea lógica y que aporte. Que ese es el proceso. Ya, digamos, de esos 6 indicadores que yo más o menos definí, ya he elaborado prácticamente 2, o sea, me faltan 4, pero todavía, como a usar las palabras de la idea, esos herbores todavía están ahí, no han dado todo el sabor. Pero hay una cosa clara que vos dijiste. Composiciones tan estructuradas no es posible una concertación, no es posible. No es posible si no se abre un diálogo donde vos querrás escuchar al otro, porque si vos no lo querés escuchar, entonces yo me encierro en mi posición y ahí ya no va a pasar nada, porque si yo me considero más fuerte, que no hay manera en este momento de demostrarlo, entonces simplemente yo soy el más fuerte, yo creo que debo ser hegemónico, yo voy a buscar el método para ser hegemónico. Yo creo que eso no nos lleva por ningún lado. Eso es lo que yo creo, pero eso ya son mis apreciaciones personales, que vamos a ver cuando termine la investigación si me llegan a esas conclusiones. Pero definitivamente las entrevistas me muestran de que todos los grupos quieren ser hegemónicos, pero hay unos que tienen más intenciones de diálogo y de intercambio con otros. Definitivamente, sin intercambio y sin diálogo y sin aceptar que hay gente que piensa diferente y que es tan válida como yo, no va a ser posible. Y vos lo ves. Y los temas son los intereses, pero que se expresan ideológicamente. Y por eso, en mi primer pregunta, todos hablan de la ideología, aunque yo no les estoy preguntando de la ideología. Es que ese es el tema. Yo no les estoy preguntando qué ideología tienen, son ellos los que la están planteando. ¿Qué quiere decir? Que esa camisa para justificar mis acciones está bien clara. O sea, yo no puedo hacer eso porque mi ideología me dice, sea cual sea, porque yo creo que en Nicaragua no hay grandes definiciones ideológicas. Y te vuelvo a decir, ¿cuáles son los idearios políticos que vos tenés en los grupos políticos de Nicaragua? Yo recuerdo cuando yo iba a las capacitaciones del Partido Liberal Constitucionalista, la gran discusión es que la mujer liberal, el hombre liberal, el joven liberal, ¿verdad? No digo que en todos los partidos es así, pero yo creo que básicamente son esquemas bien. Ahora, no pretendo yo pensar de que toda la base esté nutrida del desarrollo del liberalismo, de su historia, sí, pero tiene que haber, digamos, una masa gris que analice, ok, desde mi ideología yo voy a plantear esto. Ahora, la izquierda tiene que hacer una revisión, ¿verdad?, de la sociedad donde está viviendo y qué planteamientos está haciendo en un país que tiene, ¿verdad? Que también ahí encontrás otros problemas, ¿verdad? Llegas con planteamientos que tal vez en Europa son normales, pero lo estás haciendo en una sociedad que tiene promedio de educación sexto grado, que tiene traumas terribles, que es muy conservadora, y por lo tanto yo vengo con esos planteamientos que pueden ser de la mayor ilustración del mundo, pero que generalmente no van a tener ningún impacto, por lo menos en este momento. Entonces tiene que haber un diálogo, un intercambio. Y no es porque somos buenas personas o porque sean buenas personas, es porque es necesario. Y el otro gran elemento es porque de ciertos sectores viene el esquema. No, si es que no tenemos por qué concertar. Yo he escuchado eso. No, juntémonos para hacer acciones. Ah, bueno, y cuando llegues al poder, vas a tener a un enemigo, pongámoslo así, o un adversario poderoso.
que tiene dinero, que tiene estructura, que ha gobernado, que tiene tendencias autoritarias, y vos vas a estar fragmentado totalmente. Yo llegaría a una conclusión. Se tiene que plantear una concertación que por lo menos, digamos, tenga cierta coherencia y cierta unidad, por lo menos mientras se hacen todas las transformaciones para crear ese Estado, por lo menos a nivel formal de derecho, que permita a la sociedad nicaragüense, digamos, sacudirse la camisa dictatorial a nivel jurídico y que ha establecido la dictadura, ¿verdad? Ok, en un minuto decime, ya este es tu parecer, honestamente hablando. ¿Vos ves que con estos actores políticos, en esos grupos que estás investigando, exista esa voluntad de concertar, aún con el revestido de ideología, ellos dicen tenerla? ¿Vos crees que exista esa voluntad de buscar una concertación amplia para un periodo post-Ortega que tarde o temprano va a llegar, que va a requerir un modelo de una Nicaragua que signó abril del 2018? Yo creo que tenemos que obligar a las fuerzas políticas nicaragüenses a concertar, porque ya hemos visto lo que dice Acuña, cómo actúan las facciones de Nicaragua. Todas se van a culpar, es que yo lo quise, vos lo quisiste, y yo no me quiero meter a decir, este sí dijo la verdad, el otro no la dijo, o los dos fueron mentirosos, los dos fueron verdaderos, porque si nos metemos en esa dinámica no salimos nunca, porque viene la recriminación. Nicaragua es lo que es por lo que vos hiciste, y empezamos, ¿verdad? Eso está en toda la cultura política. Hay que obligarlo, y aquí de alguna manera, no la sociedad civil politizada, pero los nicaragüenses en general tenemos que demandar que lleguen a un acuerdo. Todos los medios de comunicación, los grupos interesados, la iglesia, los grupos fácticos, que son muy importantes, y dejar de atacarnos por cosas. Por ejemplo, hay gente que yo sé que no le gusta el Gran Capital. El Gran Capital no va a desaparecer de Nicaragua. Hay gente que no le gustan las posiciones de la iglesia, pero la iglesia no va a desaparecer de Nicaragua. Hay gente que ya no le gusta, digamos, los grupos que piden, digamos, más respeto a las minorías en Nicaragua, y eso vamos a tener que aceptarlo. Entonces, a ver, más de 200 años de desencuentro no se van a resolver con más desencuentro, ni se van a resolver con un grupo hegemónico, porque sí se resuelve temporalmente. O sea, este grupo asume el poder, lo impone y empieza a tener en el mismo desgaste del poder una gran, digamos, una gran fragmentación, y empiezan los problemas. Y entonces hay dos soluciones: o se desarma o va creando un gobierno más autoritario, que ya sabemos en Nicaragua en qué desemboca. Entonces, cualquier solución que querramos hacer, y vuelvo a decir lo que dice Acuña, esas fracciones, esas facciones, porque hay las dos maneras de decirlo, dependiendo, digamos, es una discusión más teórica, tienen que entender de que hay un acuerdo macro que hay que respetar. Y eso yo creo que ya está el hervor, ya está, ya lo olemos, pero estamos lejos de decirlo, de integrarlo y decir, yo tengo que ceder por aquí, yo tengo que ceder por allá, porque ahora la gran solución, y yo veo, y eso está más en la derecha que en la izquierda, lógicamente, es preguntémosle a la gente quién es el que debe dirigir esto. Pero si bien es cierto, se oye aparentemente muy democrático, eso ya es mi posición, es un esquema para decir, yo considero que tengo la mayoría y por lo tanto yo no tengo por qué escuchar a los otros. Y yo te aseguro. Pero están escuchando a Abril realmente. Están interpretando muy bien a Abril. Yo no sé quién lo interpreta más o quién lo interpreta menos, pero definitivamente que yo creo que hay más intereses, hay veces, de grupo que de lo que pasó en abril, porque tampoco no tenemos muy claro qué pasó en abril. Cada quien tiene su versión. Yo creo que saber qué realmente pasó en abril nos va a tomar, porque por ejemplo, y yo veo grupos juveniles con posiciones muy parecidas
a los diferentes grupos, ¿verdad? No veo una riqueza, pues, no veo una riqueza que me estén diciendo, no puede ser diferente. Es decir, esos jóvenes, ¿verdad? Se encaminan, se encarrían, se encasillan en cada uno de estos grupos. Sí. Yo estoy ansioso. Realmente perdón. No, te escucho. No, yo creo que Nicaragua necesita, a ver, yo me acuerdo cuando, creo que fue Juan 23, dijo, abramos las ventanas para que la iglesia se ventile, entre luz, ¿verdad? Y ahí salieron unas encíclicas papales que, para los que les gustan los temas ideológicos, digamos, son fundamentos de la ideología social cristiana, ¿verdad? Cómo deben comportarse los cristianos, claro, etcétera. Claro. ¿Verdad? Ese es otro tema, pero que es interesantísimo, ¿verdad? Como esas en los países católicos, ¿verdad? Entonces, Nicaragua no puede entrar, o sea, estamos entrando en el siglo, tenemos que entrar al siglo XXI, seguimos en las luchas de finales, con los esquemas de finales. Estamos en el 19 nosotros. Estamos en el final del 19 o ya, digamos, entradito en las primeras décadas del 20, pero yo entiendo que no toda la gente va a tener esta discusión, pero las élites políticas sí tienen que tenerlo. Porque, a ver, ese esquema libero-conservador ahora, digamos, izquierda, entre comillas, progresista y sociedad civil con un montón de reivindicaciones, eso no es que no existe, existe. Pero tiene que haber un intercambio porque se tiene que gobernar el país y vas a tener enfrente a un adversario poderoso, que no es que te va a entregar las cosas. Ahora, si lo que querés es acabar con él, como hay gente que dice con todo el derecho, es que lo que hay es que derrocar a la dictadura. Si todos estamos de acuerdo, si vos podés derrocarla, derrocarla. Pero si no podemos llegar a un acuerdo ni en esto, ¿cómo es que la vas a derrocar? Yo no entiendo, pues, porque dice, hay que derrocar a la dictadura. Derrocarla. Vos, Sergio Marín, o yo le meteremos la mano a un grupo que tenga la capacidad de derrocarla. No, vaya y derróquela. Pero es que para derrocarla tenemos que tener acuerdos para poder derrocarla. No puede ir la carreta delante de los bueyes. Y entonces ahí es donde vienen las grandes confusiones y errores. No. Primero tenemos que tener un acuerdo nacional donde no van a estar todos. Ese es un elemento que dijo muy bien, que creo que casi todos lo han dicho. Coinciden en eso. Que vamos a estar, sí, no es cierto. Claro, cada quien desde su perspectiva. Por ejemplo, Juan Diego me dijo, no, es que hay gente con que la unidad nacional no va a hablar nunca, me dice, porque no nos van a aceptar nunca. Estamos claros. Okay. Del otro lado de la derecha, no, es que hay valores, hay reivindicaciones que a nosotros no nos interesan. Estamos claros que ahí no. Pero hay un montón de cosas en las que sí estamos de acuerdo. Queremos salir de la dictadura, queremos construir una democracia, al menos electoral, queremos una transformación institucional, queremos que haya gente decente gobernando. Yo creo que hay decenas de cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, pero si vos te metes en tu propio grupo, en tu propia facción y decides que yo no quiero oír al otro, yo creo que si hay algo que nos mostró Abril es que podemos actuar juntos, ¿verdad? Podemos actuar y tenemos que actuar juntos, porque las diferencias van a tener y hay algunas que son irreconciliables. Pues porque son visiones de así es la vida. Te agradezco mucho. Bueno, te digo, estoy ansioso por conocer esas conclusiones de ese estudio, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un segundo programa. Vamos a hacer aquí tengo las variables y estoy tratando, Sergio Marín, y créemelo, de ser lo más imparcial posible. Muy difícil eso. No dejas de tener un sesgo porque vos sos juez y parte. Sí, yo sé, pero pues yo estoy haciendo mi esfuerzo y yo a los entrevistados les he dicho, miren, yo voy a tratar. Está bien hacer ese ejercicio, pero, ¿verdad? No te pongas enojado cuando alguien te diga que tenés. De alguna hay que tamizarlo. De alguna manera me obliga a escuchar al otro, al cual posiblemente yo no lo haría. O sea, yo no tengo ningún problema de hablar con todo el mundo. Incluso con los lo has demostrado, Pero hay que trabajar, ¿verdad?
sobre esas conclusiones. Las espero con ansiedad y yo creo que el público lo importante seguidor es que el nuestro público, también. vamos a esperar que el público diga en sus comentarios cómo me escuchó, porque es importante. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacer esa escucha activa de la gente. Muchas gracias, José Antonio. Siempre es un placer estar con vos. Espero que tengas bastante trabajo y un buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, estimados amigos y amigas, por estar pendiente de nuestras propuestas temáticas, esta vez en alianza con Expediente Abierto. Muchas gracias. Tengan ustedes el mejor fin de semana.